Bueno, como decíamos recién, vamos a hablar digamos, de un partido centenario de la Unión Cívica Radical con una persona a quien yo, además de mi afecto personal, he tenido responsabilidades muy grandes en la Argentina. De hecho, fue el secretario general de ese gran presidente que fue Raúl Alfonsín, o sea, que para nosotros es una distinción que el doctor Carlos Becerra se haya hecho un tiempo y se haya llegado hasta el estudio. Muchas gracias, Carlos. No, al contrario, Alfredo. Primero, el gusto de estar en un programa tuyo y en segundo lugar, poder conversar con una de las personas a las que yo le tengo un gran afecto como a vos, pero además un gran respeto intelectual. Bueno, por su rol profesional, su gran tarea docente en la Universidad Nacional de Córdoba durante muchos años, y como funcionario y legislador. De tal manera que no soy yo solamente el presentado de los lauros, supuestos lauros, sino que te tengo, además de afecto, un gran respeto por todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Carlos, la primera pregunta, un poco lo adelantaba Julio, que citaba un caso de una dirigente radical que toma la decisión de ir y comenzar a desarrollar su actividad política dentro de la Libertad Avanza, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenés vos del radicalismo nacional? Después voy a preguntarte qué pasa en la provincia, pero ¿qué impresión tenés de cómo debe pararse el radicalismo a nivel nacional y hacia dónde parece que va? A ver, en primer lugar, el radicalismo sufrió un embate muy fuerte desde el punto de vista del rechazo social, del rechazo popular, después de los episodios del 2001 y, por supuesto, luego de la renuncia y el retiro anticipado del poder del presidente de la Rúa. Nosotros no éramos los únicos titulares de esa alianza, pero lo cierto es que el radicalismo tiene, no solamente por costumbre, sino por responsabilidad política e institucional, hacerse cargo de las cosas que evidentemente se tiene que hacer cargo. Y lo que hemos hecho desde toda nuestra vida política e institucional. Y allí sufrió un embate muy fuerte. Vos recordarás aquello de que se vayan todos. Y le tocaba al radicalismo mucho más que a otras fuerzas políticas. El peronismo, bueno, como es el peronismo que puede ser de extrema derecha y de extrema izquierda y convivir todos con la verificación con su ansiedad verificándose en el poder. Bueno, el radicalismo no es así. El radicalismo es una idea, el radicalismo es una filosofía, el radicalismo son valores que a veces están en boga en la sociedad y otras veces pareciera ser que decaen. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido, me parece a mí, para poder fundamentar de esto que me preguntas y yo decirte categóricamente no está bien el radicalismo, está en crisis el radicalismo, pero además está en crisis el sistema político argentino, está en crisis el sistema de los partidos políticos en Argentina. Pareciera ser que desde la política, pero desde otros ámbitos, ámbitos empresariales, de la producción, del periodismo incluso, recuerdan poco cuál es el escenario institucional por el que debiera transitar la Argentina. Después de aquella reforma en Santa Fe de nuestra Constitución del año 94, se logró incluir, por iniciativa de Alfonsín, precisamente, ya que lo nombrás vos en tu introducción, se logró meter un articulado, introducir un articulado, que sostiene precisamente el rol de los partidos políticos en la democracia y en el sistema republicano que ha adoptado la Argentina. Y dice, los partidos políticos son sujetos de derecho público. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que están incluidos en la Constitución y que no hay sistema democrático ni república posible sin la existencia y la vigencia de los partidos políticos. Es decir, que el debate en la Argentina debe darse a través de los partidos, que son los vehículos para llevar las ideas mayoritarias que la sociedad requiere en determinado momento para que gobiernen y minoritarias para que controlen. Bueno, esto se ha abandonado en la Argentina. Hay una ofensiva tan grande. Ocurre también en el mundo, no ha ocurrido en nuestra región sudamericana y latinoamericana y ocurre en el mundo, pero vamos a hablar de nuestro país. Esta ha sido una ofensiva tan grande que lo cierto es que el descreimiento alrededor de los partidos políticos ha hecho pronunciar mucho más la crisis que los partidos políticos ya estaban, en la que ya estaban avanzando los partidos políticos. ¿Y por qué profundizar más la crisis? Porque el debate alrededor
de la producción, el trabajo, el desarrollo, era un debate que se estaba dando muy fuerte en América Latina y en el mundo. Las hegemonías de las potencias, obligaban a debatir a los países que no somos potencia y que participamos del concierto internacional, pero que no tenemos la posibilidad de decidir las grandes cosas que ocurren en el mundo, nos obligaba a tener definiciones en este sentido. Y los partidos empezaron a funcionar poco, tuvieron para definir estas cosas. Entonces, era más importante lo que hacían grupos económicos, era más importante las ofensivas de algunos grupos económicos y de algunos países que con conducción del Estado, sustituyendo a grupos económicos, tenían una incidencia fundamental. Europa empezó a depender del gas de la Siberia. El petróleo hoy, la batalla en el mundo por el petróleo, Estados Unidos invadiendo Venezuela y el conflicto del estrecho de Hormuz. Bueno, la batalla era por el control de recursos, es hoy por el control de recursos. Este debate no se lo han dado los partidos políticos. Entonces, de a poquito fueron perdiendo legitimidad frente a la sociedad. Y por otro lado, una ofensiva, decía yo también, muy fuerte, tendiente a quitarles credibilidad para ser sustituidos por otros esquemas de decisiones. Pues bueno, en la Argentina esto sucedió. Y el radicalismo lo tocó muy fuerte. ¿Cómo pensás que puede recuperarse, si es que puede, el radicalismo? Bueno, a ver, el radicalismo yo creo que se va a recuperar porque lleva más de 135 años y pasó de vida y pasó muchos de estos episodios y de estos escenarios obviamente hostiles hacia las ideas de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical es una idea, no es un proyecto económico, es una idea. Ahora, da la impresión que dentro de los dirigentes hay ideas bastante disímiles. Antes de ayer tuve oportunidad de escuchar que le hacían una nota en España a Jesús Rodríguez, que ha sido, para quien no lo recuerde, ministro de Economía de la Nación, y él decía y hablaba, y es más, comentó que él estaba siendo en estos momentos vicepresidente del Internacional Socialdemócrata, y digo, y eso está muy lejos de lo que otros radicales dicen. Bueno, es lo que... A ver, yo diría que la referencia que haces a Jesús, por supuesto, es lo que debiera hacer el resto de la dirigencia del partido, porque él no está, Jesús Rodríguez no está ahí porque se decidió cortarse solo. La Unión Cívica Radical Argentina es parte de la Internacional Socialista. Y Jesús tiene ese lugar de vicepresidente de la Internacional Socialista porque obviamente ha habido una decisión del conjunto de los partidos políticos que integran la Internacional Socialista y ponerlo a Jesús Rodríguez en nombre de la Unión Cívica Radical Argentina allí. Pues bueno, pareciera ser que no solamente hay muchos dirigentes o algunos dirigentes del partido que no comparten absolutamente nada de eso, sino que comparten además las posiciones de Milei. Claro. Entonces, ha confrontado con eso imposible dentro del radicalismo. La posición de los libertarios de Milei, yo no voy a decir nada en crítica a lo que diga Milei, digo lo que dice la posición de la filosofía libertaria que abraza Milei. Bueno, no solamente que descree de la democracia, sino que además dice la democracia, el sistema democrático es enemigo de los libertarios. No creemos en el Estado porque el Estado es opresor de los ciudadanos. Y el radicalismo cree en la democracia, que en la vigencia de las instituciones. Creemos que el Estado debe cumplir un rol social de igualador, de acercador de las divisiones y de las confrontaciones que hay en la sociedad, sobre todo por las confrontaciones naturales en la búsqueda de mejorar los niveles de ingreso entre las distintas capas de la sociedad. Bueno, no tiene nada que ver lo que el radicalismo en los papeles como idea es y lo que hacen algunos dirigentes. Lo que sucede es que hay algunos dirigentes que no se permiten, yo diría en términos más campechanos, no se bancan dar ese debate adentro de la Unión Cívica Radical, porque ese debate lo pierden. Ese debate lo pierden. Y entonces, se esconden algunos de esos dirigentes, Alfredo, se esconden algunos de esos dirigentes diciendo, che, pero la gente no piensa eso. Bueno, estamos hablando de qué piensa el partido, primero.
¿Qué piensa el partido? A partir de allí, el partido tendrá que ofrecer las alternativas que se acerquen a las necesidades de la gente. Pero primero es el partido. Si no hay partido, no hay organización de la democracia. Si no hay partido, no hay herramienta de transformación. Nadie transforma per se. Y lo cierto, y el mejor ejemplo de esto, que hay dos ejemplos en la historia que pareciera ser, se van repitiendo. Perón hizo un partido desde el poder y Milei está haciendo un partido desde el poder. Los dos autoritarios. Lo nombraste Perón. Algunos radicales sostienen que confrontar con Milei los acerca demasiado a ser funcionales del kirchnerismo. ¿Qué opinas de eso? Ese es una escaramuza para el debate. No, ni más ni menos. Es poco franco, además es mentirosa, es alternativa. Nosotros tenemos, la Unión Cívica Radical tiene coincidencias, muchas coincidencias con el justicialismo, con el peronismo, muchas coincidencias. De suyo hemos peleado para recuperar la democracia en los fines del siglo pasado, en los mediados y fines del siglo pasado, 2 veces por recuperar la democracia en Argentina, y en esto hemos peleado juntos. Pensamos al mismo tiempo que el sistema democrático debe ser un sistema perfectible, pero al mismo tiempo la representación política de los partidos políticos debe estar plenamente accesible a las necesidades y al mensaje de la ciudadanía que nos reclama. Pero, ¿qué tiene que ver que nosotros nos opongamos a Milei y que estemos cerca del kirchnerismo? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que desde Milei, desde la cúpula del poder, lo que se pretende es tener una confrontación permanente con un lado de la grieta que nosotros no la aceptamos, absolutamente no la aceptamos. Te traigo a Córdoba. Bueno, acá en Córdoba tenemos elecciones el año que viene. Hay un radical que dice voy a ser candidato a gobernador, que es Rodrigo de Loredo, que tiene aparentemente buen vínculo con la gente de la Libertad Avanza, y la gente de la Libertad Avanza dice vamos a poner uno propio. ¿Cómo va a resolver el radicalismo las distintas opiniones que hay de cara a las elecciones del 27 en Córdoba? A ver, acá dentro del radicalismo, Alfredo, lo que hace falta es conversar dentro de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Tenemos una conducción del partido que no conversa con nadie, conversa solamente por sí y para él. Solamente, no conversa con nadie. Conversa solamente con los que le dicen que sí. Y sin duda sería muy bueno que el radicalismo tuviera un candidato. Yo me sentiría muy conforme que fuera el candidato de la Unión Cívica Radical, no el candidato de Milei. ¿No es cierto? Que fuera el candidato de la Unión Cívica Radical. Lo que no excluye que se puedan hacer acuerdos, que se puedan hacer alianzas, que se puedan hacer programas en común. Yo soy de los que cree que es posible avanzar en acuerdos programáticos con otras fuerzas políticas en Córdoba sobre la base de un debate franco de ideas que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer en Córdoba desde el punto de vista económico? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad, con la salud, con el sistema educativo en nuestra provincia? Bueno, ¿cómo avanzamos para reducir esta dilapidación de recursos que hace el gobierno de la provincia sobre los recursos propios que tiene el gobierno de la provincia, que son obviamente recursos de los cordobeses? Bueno, es posible hacer un acuerdo de esta naturaleza, pero hasta ahora De Loredo no ha dicho que es candidato al radicalismo. Además, el radicalismo no lo eligió. Entonces, cuando llegue el momento, los radicales vamos a elegir. Y cuando tengamos que elegir, vamos a resolver si hacemos alianzas con unos o con otros. Yo adelanto que es increíble desde el punto de vista, no del increíble de los signos de admiración, sino desde el punto de vista del poco creíble. Es increíble que la Unión Cívica Radical vaya con Milei y con las propuestas de Milei. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Me quedo con eso. Te vamos a invitar cuando el radicalismo finalmente resuelva y seguiremos conversando sobre eso. Te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. Lo he sentido como una distinción. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.